Libro. Dioses de Marte. Escrito por Edgar Rice Burroughs. Prefacio. 12 años han pasado ya desde que puse el cadáver de mi tío carnal, el capitán John Carter, de Virginia, fuera de la vista de los hombres, en aquel extraño mausoleo del viejo cementerio de Richmond. He meditado a menudo acerca de las extrañas instrucciones que me había dejado mientras dirigía la construcción de su resistente tumba, y con especial hincapié la de las partes que habrían de permitirle yacer en un casquete abierto, asunto que le preocupaba en extremo, así como que el poderoso mecanismo destinado a mover los cierres de la enorme puerta de la cripta, solo se pudiera manejar desde dentro. 12 años han pasado desde que leí el extraordinario manuscrito de aquel extraordinario hombre, de aquel hombre que no recordaba su niñez y que no sabía ni remotamente la edad que tenía, pues siempre poseía una apariencia joven, no obstante haber mecido en sus rodillas al bisabuelo de mi abuelo, de aquel hombre que pasó 10 años en el planeta Marte, que había combatido por los hombres verdes de Barsoom y luchado contra ellos, que fue amigo y enemigo de los hombres rojos, que desposó a la siempre hermosa de Hatoris, princesa de Helium, y que durante casi 10 años había sido el príncipe de la casa de los Tardos Mors, Yedak de Helium. 12 años han transcurrido ya desde que encontramos su cuerpo en el despeñadero tras su mansión sobre el Hudson, y con frecuencia, en el curso de estos largos años, he dudado si John Carter estará muerto realmente, o de si andará vagando de nuevo por los abismos del mar muerto de aquel planeta agonizante, si habrá vuelto a Barsoom a fin de abrir las amenazadoras puertas de la increíble planta atmosférica a tiempo de salvar los incontables millones que perecían de asfixia en aquel remoto día que se había visto lanzado repentinamente por el espacio a través de 48 millones de millas para regresar otra vez a la Tierra. También me pregunto si podrá haber hallado a la princesa de los negros cabellos y al apuesto hijo, que había soñado le aguardaría junto a ella en los reales jardines de la mansión de Tardos Mors. O habría encontrado que era demasiado tarde, y habría retrocedido hacia una muerte viviente sobre un mundo agonizante. O estará en verdad muerto, después de todo, y no volverá jamás ni a su madre la Tierra, ni a su amado Marte. Así me encontraba, una calurosa tarde de agosto, perdido en inútiles cavilaciones, cuando el viejo Ben, mi antiguo ayuda de cámara, me entregó un telegrama. Rasgué la solapa para abrirlo y leí: "Te espero mañana en el Hotel Raleigh, de Richmond. John Carter". Al día siguiente, temprano, tomé el primer tren hacia Richmond, y 2 horas después, penetraba, una vez anunciado, en los aposentos ocupados por John Carter. Cuando entré se levantó para recibirme, su antigua sonrisa cordial de bienvenida le iluminó hermoso rostro. En apariencia, no había envejecido ni un solo minuto, sino que aún demostraba poseer el vigor y la agilidad propios de un genuino luchador de 30 años. Sus penetrantes ojos grises se mantenían aún claros, y las únicas líneas que marcaban su cara eran las propias de un carácter de hierro y de una determinación que siempre le descubrí desde que le vi por primera vez, hace de esto 35 años. "Bien, sobrino", dijo saludándome, "te sientes como si estuvieras con un espectro, como si estuvieras sufriendo los efectos de haber abusado de los juleps del tío Ben". "Reconozco que han sido los julepes", reconocí, "a pesar de todo, me siento completamente bien, a pesar de que todo se deba a los efectos de verle otra vez. ¿Ha regresado a Marte? Cuéntemelo. Y deja a Toris. ¿La encontró con buena salud y esperándole?". "Sí, he estado en Barsoom de nuevo pero es una historia muy larga, demasiado larga para contársela en el poco tiempo que me queda antes de regresar allá. He aprendido el secreto, sobrino, y puedo atravesar el impenetrable vacío por mi voluntad. Yendo y viniendo entre los incontables astros a mi antojo, aunque mi corazón pertenece a Barsoom y mientras permanezca en el hogar de mi princesa marciana, dudo mucho que alguna vez abandone ese planeta agonizante donde mi vida ha echado raíces tan hondas.
He venido ahora porque mi afecto hacia ti me ha inducido a volver a verte antes de que pases para siempre a esa otra vida que yo jamás conoceré, y en la que, a pesar de que muera por 3 veces, y aun cuando moriré esta noche, como tú sabes que hago, jamás seré capaz de sumergirme del modo que tú podrás hacerlo. Aun los más sabios y misteriosos Terns de Barsoom, ese antiguo culto que durante innumerables edades se enorgullecía de poseer el secreto de la vida y la muerte, con su inquebrantable firmeza, en las laderas exteriores de las montañas de Oz, son tan ignorantes como nosotros. Yo lo demostré, aunque casi perdí la vida en el empeño, pero tú lo leerás todo en las notas que he escrito durante los 3 últimos meses que llevo residiendo en Da Tierra. Dio un golpe con la mano a una abultada cartera que reposaba sobre la mesa al lado de su codo. Sé que te interesa y que crees, y sé que el mundo entero, también, está interesado, a pesar de que la gente no creerá durante muchos años todavía, sí, durante muchos años aún, porque no puede entender. Los hombres de la Tierra no han progresado aún lo suficiente como para poder abarcar las cosas de que he escrito en estas notas. Entrégales lo que quieras de ellas, lo que a tu juicio no les perjudique, pero no te molestes si se ríen de ti. Aquella noche fui paseando con él hasta el cementerio. Al llegar a la puerta de su panteón se volvió y me estrechó la mano. Adiós, sobrino, dijo. Puede que ya no te vuelva a ver, pues creo que me faltará decisión para separarme de mi mujer y mi hijo mientras vivan, y en Barsoom la duración normal de la existencia suele ser superior a los 1000 años. Entró en la cripta. La enorme puerta se cerró lentamente. Los poderosos cerrojos se encajaron. La cerradura rechinó. Desde entonces, no he vuelto a ver al capitán John Carter, de Virginia. Pero esta es la historia de su regreso a Marte en aquella ocasión, tal como la he leído de la gran cantidad de notas que dejó en la mesa de su cuarto en el hotel de Richmond. He omitido muchas cosas que no me atrevo a contar, pero aquí encontraréis la historia de su segunda búsqueda de Deja Toris, princesa de Helium, aún más notable que las de su primer manuscrito, que ofrecía un mundo incrédulo hace poco tiempo y en el que seguimos al luchador virginiano por los abismos del mar muerto bajo las lunas de Marte. Edgar Rice Burroughs. Capítulo 1. Los hombres planta. Mientras permanecía en pie sobre el despeñadero de delante de mi casa en una clara y fría noche de principios de marzo, en 1886, con el noble Hudson fluyendo ante mí como el espectro silencioso y gris de un río muerto, sentí de nuevo la extraña e impulsante influencia del poderoso dios de la guerra, mi amado Marte, al que durante 10 largos y tediosos años había implorado en vano, tendiéndole los brazos, que me llevase junto a mi perdido amor. Jamás desde aquella otra noche de marzo de 1866, en que me encontré tirado fuera de aquella cueva en Arizona, donde yacía mi cuerpo inmóvil y sin vida, arropado por algo parecido a la muerte terrestre, había sentido la irresistible atracción hacia el dios de mi profesión. Con los brazos tendidos hacia el ojo rojo de la gran estrella, permanecí inmóvil rogando por el regreso de aquel extraño poder que en 2 ocasiones me había hecho atravesar la inmensidad del espacio, rezando como había rezado durante 1 millar de noches anteriores, durante los 10 largos años en los que aguardé y esperé. De improviso noté un desfallecimiento acompañado de náuseas, mis sentidos se debilitaron, se me doblaron las rodillas y caí al suelo de bruces, en el borde mismo del aterrador precipicio. Pronto se me aclaró la mente y surgieron y fueron pasando por mi memoria los vivos cuadros de la horrible y lúgubre cueva del Arizona. Una vez más, como en aquella remota noche, mis músculos se negaron a obedecer a mi voluntad, y una vez más, en la ribera del plácido Hudson, pude oír los tétricos lamentos y los sordos ruidos del horrible ser que me acechaba y amenazaba desde los oscuros rincones de la caverna. Hice el mismo poderoso y sobrehumano esfuerzo para romper las ligaduras de la extraña anestesia que me dominaba, y de nuevo sentí un agudo chasquido como si un alambre tirante que súbitamente se soltara, y de pronto me vi en pie,
desnudo y libre, junto a aquella cosa quieta e inanimada que hacía poco había palpitado con la cálida y roja sangre de John Carter. Apenas le dirigí una mirada de despedida y volví los ojos otra vez hacia Marte, levanté las manos hacia los pálidos rayos del astro y permanecí esperando. No tuve que esperar mucho tiempo, porque casi de inmediato a fijar en él la vista, fui precipitado con la rapidez del pensamiento hacia el horrible vacío que se abría ante mí. Experimenté el mismo e inexplicable frío y la total oscuridad que 20 años antes, y entonces abrí los ojos a otro mundo, bajo los ardientes rayos de un sol abrasador, que me golpeaban por una estrecha abertura en la cúpula del enorme bosque en que me encontraba. El espectáculo que se presentó a mis ojos era tan poco marciano, que el corazón se me subió a la garganta con violencia mientras un repentino temor me recorría ante la posibilidad de que hubiera sido implacablemente lanzado a un extraño planeta por una suerte cruel. ¿Por qué no? ¿Con qué guía había contado para cruzar el vasto vacío del espacio interplanetario? ¿Qué seguridad tenía de no haber sido enviado a alguna remota estrella de otro sistema solar, en vez de serlo a Marte? Me encontraba tumbado sobre una pradera de tupida y rojiza vegetación, y en tomo mío se extendía un bosque de extraños y preciosos árboles, cubiertos de enormes y vistosos capullos y poblados por brillantes y silenciosos pájaros. Los llamo así porque tenían alas, si bien jamás los ojos de un mortal repararon en formas tan extrañas y extraterrestres. La vegetación era similar a la que crece en los campos de los marcianos rojos de los grandes canales, pero los árboles y las aves no se parecían a cuanto había visto antes sobre Marte, y entonces, por entre los árboles más distantes, pude contemplar la menos marciana de las vistas, un mar abierto de aguas azules brillando bajo un sol abrasador. Mientras me levantaba para investigar más, experimenté el mismo y espantoso ridículo que sufrí al intentar andar por primera vez bajo las condiciones marcianas. La atracción menor del pequeño planeta y la menor presión del aire en la atmósfera excesivamente rarificada, ofrecían tan poca resistencia a mis músculos terrestres, que el mero esfuerzo necesario para ponerme en pie me hizo elevarme varios metros sobre el suelo y caer boca abajo sobre la suave y reluciente hierba de tan extraño mundo. Sin embargo, esta experiencia me proporcionó un poco más de seguridad, pues, después de todo, probaba que debía hallarme en algún rincón desconocido de Marte, y era muy probable ya que durante los 10 años que viví en el planeta no había explorado más que una parte, relativamente pequeña, de su extensa superficie. Me levanté de nuevo, riéndome de mi descuido, y pronto recobré el dominio sobre mis músculos terrestres bajo las circunstancias que me rodeaban. A medida que caminaba despacio, bajando hacia el mar por la imperceptible ladera, no pude por menos de apreciar el parecido con un parque que mostraban la pradera y el bosque. La hierba, por lo espesa y uniforme que era, recordaba a un antiguo césped inglés, y los árboles mostraban la evidencia de una esmerada poda a una altura uniforme de 5 metros, por lo que, al mirar en cualquier dirección del bosque, este presentaba el aspecto de una amplia estancia dotada de altos techos. Todas esas manifestaciones de un sistemático y cuidadoso cultivo me convencieron de que había sido lo suficientemente afortunado de entrar en Marte, en aquella segunda ocasión, a través de los dominios de un pueblo civilizado, y de que cuando encontrara a sus pobladores me recibirían con la cortesía y me ofrecerían la protección a que me daba derecho mi rango de príncipe de la casa de Tardos Mors. Los árboles del bosque provocaron mi más profunda admiración mientras iba aproximándome al mar. Sus grandes troncos, algunos de ellos de 100 de pies de diámetro, daban testimonio de su prodigiosa altura, que solo podía adivinar, puesto que no me era posible penetrar con la mirada en el denso follaje, a más de 60 u 80 pies de altura. Hasta la distancia que alcanzaba mi vista, los troncos, las ramas y los ramajes eran tan lisos y estaban tan bien pulidos como pianos recién fabricados en América. La madera de algunos de esos árboles era tan negra como el ébano,
mientras la de sus vecinos más cercanos parecía resplandecer a la tamizada luz del bosque, tan diáfana y blanca como la de la más hermosa de las porcelanas, o, por el contrario, mostraba un colorido azul, escarlata, amarillo o púrpura intenso. Igualmente, el follaje era tan variado y alegre como los troncos, mientras que las flores que se apiñaban apretadamente en ellos no podían describirse con ningún lenguaje terrestre, e igualmente desafiaban al lenguaje de los propios de dioses. Mientras llegaba a los confines del bosque miré delante de mí y, entre el bosque y el mar abierto, me fijé en unos anchos pastizales, y mientras me disponía a abandonar la sombra del bosque descubrí un panorama que desvaneció cuantas románticas y poéticas reflexiones me habían inspirado las bellezas del extraño paisaje. A mi izquierda se extendía el mar hasta donde podía alcanzar la vista, ante mí solo una línea vaga y turbia indicaba su costa más lejana, mientras que a mi derecha un caudaloso río, ancho, plácido y majestuoso discurría entre riberas escarlatas para morir en el calmo mar. A corta distancia, río arriba, se alzaban unos impresionantes precipicios rocosos, de cuya base parecía surgir el solemne curso de agua. Pero no fue aquel magnífico e inspirador testimonio de la grandeza natural lo que sustrajo mi atención inmediata a la hermosura del bosque. Fue la visión de unas figuras que se movían lentamente por la pradera próxima a la orilla del enorme río. Tratábase de unas formas extrañas y grotescas, nada parecidas a las que hasta entonces había visto en Marte, y que, sin embargo, desde lejos tenían un aspecto bastante humano. Los ejemplares más grandes parecía medir, estando de pie, 10 o 12 pies y sus proporciones eran las de un hombre terrestre en lo que respecta al torso y a las extremidades inferiores. Sin embargo, sus brazos eran muy cortos, y desde donde me encontraba me parecieron de una apariencia similar a la trompa de un elefante, ya que los movían con pronunciadas ondulaciones y serpentinas, como si careciesen por completo de estructura ósea o como si sus huesos estuviesen vertebrados como una espina dorsal. Cuando les observaba, guarecido detrás de un enorme tronco, una de las criaturas se dirigió lentamente hacia mi posición, dedicado a lo que parecía ser la principal ocupación de cada uno de ellos, y que consistía en deslizar sus extrañas manos sobre el herboso suelo, con un propósito que no conseguí determinar por entonces. A medida que se iba aproximando, obtuve una excelente visión de la criatura, y aunque más tarde llegué a familiarizarme con las de su clase, puedo decir que fue suficiente un rápido examen de aquella parodia de la naturaleza para colmar mis deseos de ser naturalista. La nave más veloz de la Marina Heliótica no habría sido lo suficiente rápida para llevarme lejos de tan espantosa criatura. Su cuerpo lampiño tenía una coloración azul espectral, excepto por un ancho cerco blanquecino que rodeaba su único y saltón ojo, un ojo enteramente de un blanco mortecino, pupila, iris y globo. Su nariz era un agujero redondo, inflamado y de bordes carcomidos, situado en el centro de su rostro carente de expresión, un agujero que no podía ser comparado, a mi juicio, más que a una herida de bala que aún no había empezado a sangrar. Bajo ese repulsivo orificio, el rostro seguía sin relieve alguno hasta la barbilla, porque la cosa carecía de boca por lo que yo pude observar. La cabeza, con excepción de la cara, estaba cubierta por una maraña de pelos negros como el azabache, de unas 8 o 10 pulgadas de largo. Cada pelo tenía el grueso de un gusano de los usados para pescar, y cuando la cosa movía los músculos de su testa, la espantosa pelambrera parecía retorcerse, enroscarse y arrastrarse sobre el espantoso rostro, cual si cada pelo poseyera vida propia. El torso y las piernas eran tan simétricamente humanos como la naturaleza había querido hacerlos, y los pies también presentaban una apariencia humana, aunque de monstruosas proporciones. Del talón al final del dedo gordo muy bien medirían unos 3 pies y eran completamente planos y anchísimos. Una vez que el monstruo estuvo a corta distancia de mí, descubrí que sus extraños movimientos de pasar las indefinibles manos por la superficie del prado,
eran el resultado de su peculiar manera de alimentarse, que consistía en segar la tierna hierba con sus talones en forma de navaja, chupándola luego con dos bocas situadas en la palma de cada mano, sirviendo los brazos de gargantas. Además de estos rasgos que ya he descrito, la bestia disponía de una cola maciza, de unos 6 pies de longitud, completamente redonda donde se unía al cuerpo, pero que terminaba formando una hoja plana y afilada que arebe en ángulo recto el terreno. Pero, sin embargo, característica más notable de tan notable criatura consistía en las 2 pequeñas reproducciones de ella misma, cada una de 6 pulgadas de largo y que se balanceaban a ambos lados de su tronco. Estaban colgadas de un pequeño tallo que parecía crecer a partir exactamente de la coronilla de su cabeza y por el que se comunicaban con el cuerpo del adulto. No sé si eran crías o simplemente extremidades de una criatura compuesta. Mientras procuraba observar aquella grotesca monstruosidad, un movimiento del rebaño lo acercó tanto a mí que me permitió ver cómo muchos de los individuos que lo componían tenían ejemplares más pequeños colgando de ellos. No todos estaban así pertrechados, y pude observar que aquellos apéndices variaban de tamaño, desde los que aparentaban ser diminutos capullos sin abrir de unos centímetros de diámetro hasta varios estadios de desarrollo, e incluso hasta criaturas perfectamente formadas de varios centímetros de largo. Había muchas crías alimentándose con la manada, no mayores que aquellos que permanecían unidos a sus padres, y de las criaturas de ese tamaño se desarrollaba paulatinamente el grupo hasta llegar a los inmensos adultos. Debido a su aspecto terrorífico, no sabía si temerles o no, porque no parecían estar particularmente bien equipados para combatir, así que estaba a punto de abandonar mi escondite y de mostrarme ante ellos para observar el efecto que les produciría la vista de un hombre, cuando, por fortuna para mí, mi propósito se vio detenido por un gemido extraño y desgarrador, que parecía provenir de los riscos situados a mi derecha. Hallándome desnudo y desarmado, mi fin hubiera sido rápido y horrible a manos de aquellas crueles criaturas si hubiera tenido tiempo para poner mi plan en ejecución, pero, en cuanto se oyó el gemido, cada miembro del rebaño se volvió en la dirección de la que parecía provenir el sonido, y en el mismo instante cada uno de los pelos semejantes a serpientes de sus cabezas se pusieron de punta, como si cada uno hubiera sido un órgano sensible que mirase o escuchase la causa o el significado del gemido. A la postre, esto resultó ser cierto, porque estas increíbles protuberancias que brotan en los cráneos de los hombres planta de Barsoom representan los miles de oídos de estas espantosas criaturas, último resto de la rarísima raza que surgió del árbol de la vida original. Instantáneamente los ojos se dirigieron a uno de los miembros de la manada, un gran individuo que indudablemente era el jefe. Un extraño ronroneo salió de la boca situada en la palma de una de sus manos, y al mismo tiempo echó a correr velozmente hacia el precipicio, seguido por el resto de la manada. Su velocidad y sistema de locomoción eran realmente extraños, pues marchaban dando grandes saltos de 10 o 12 metros, del modo que lo hacen los canguros. Estaban a punto de desaparecer, cuando se me ocurrió seguirles, y así, elevándome con precaución en el aire, me puse a cruzar la pradera tras ellos con saltos y brincos aún más prodigiosos que los suyos, puesto que de los músculos de un atleta terrestre pueden realizar magníficas hazañas si cuenta con la menor gravedad y presión atmosférica de Marte. Su camino les llevaba directamente hacia la supuesta fuente del río en la base del precipicio, y al acercarme a ese punto hallé la pradera salpicada de enormes peñascos que los estragos del tiempo habían sin duda arrancado de los altísimos peñascales de más arriba. Por esta razón casi averigué la causa de aquel disturbio antes de que la escena surgiera ante mis horrorizados ojos. Mientras me detenía pude ver que la manada de hombres planta rodeaba a un grupo de quizás 5 o 6 hombres y mujeres verdes de Barsoom. No cabía duda ahora de que me encontraba en Marte, porque allí había varios miembros de las hordas salvajes que pueblan los fondos del Mar Muerto y de las ciudades desiertas del moribundo planeta. Aquí estaban los grandes machos irguiéndose con toda la majestad de su imponente estatura,
Aquí estaban relucientes colmillos destacándose de sus macizas mandíbulas inferiores, hasta un punto próximo al centro de sus frentes. Aquí estaban los saltones ojos situados lateralmente, de modo que podían mirar hacia adelante o hacia atrás o hacia ambos lados sin volver la cabeza, las orejas parecidas a antenas, surgiendo de lo alto de sus frentes, y el par de brazos adicional que surgían a mitad de distancia entre los hombros y las caderas. Aún sin la lustrosa piel verde y los adornos de metal que indicaban a qué tribu pertenecían, yo hubiera reconocido enseguida quiénes eran, porque en qué lugar del universo existe algo semejante a ellos. El grupo constaba de 2 hombres y 4 mujeres, y su atavío demostraba que formaban parte de distintas hordas, hecho que me sorprendió extraordinariamente, ya que las varias tribus de los hombres verdes de Barsoom se encuentran eternamente en mortífera lucha unas con otras, y nunca, con excepción de un único caso histórico en que el gran Tars Tarkas de Tark reunió unos millares de guerreros verdes de diferente procedencia para marchar sobre la siniestra ciudad de Sodanga, a fin de liberar a Deja Toris, princesa de Helium, de las garras de Dancoris. Había visto a los marcianos verdes, de tribus enemigas, asociados para combatir por un interés general a todos. Pero entonces aguardaban espalda contra espalda, haciendo frente, con los ojos muy abiertos por el asombro, a las demostraciones evidentemente hostiles de un adversario común. Tanto los hombres como las mujeres estaban armados con espadas largas y dagas, pero era evidente que carecían de armas de fuego, ya que de haberlas tenido, hubieran acabado rápidamente con los grotescos hombres planta de Barsoom. En aquel instante, el cabecilla de los hombres planta cargó contra el pequeño grupo, y su sistema de ataque fue tan curioso como efectivo, debiendo su poderosa eficacia a su propia rareza, ya que la manera de combatir de los guerreros verdes era inútil para defenderles de tan singular agresión. De ello me convencí sin tardar, notando que se preparaban a resistir desorientados y sin saber con quién tenían que enfrentarse. El hombre planta se lanzó contra el grupo y, a unos 12 pies de él, dio un salto para pasar exactamente encima de sus cabezas. Llevaba la poderosa cola levantada y erecta hacia un lado, y al pasar sobre los guerreros verdes la dejó caer con un terrible impulso y aplastó el cráneo de un guerrero como si se tratara de una cáscara de huevo. El grueso del horroroso rebaño iba rodeando con decisión y enorme velocidad al reducido grupo de sus víctimas. Sus prodigiosos saltos y el chillido, o mejor dicho, escalofriante alarido de sus extrañas bocas estaba calculado para confundir y aterrorizar a sus contrarios, así que en cuanto 2 de ellos saltaron simultáneamente a ambos lados, el tremendo golpe de sus horribles colas no encontró resistencia y otros 2 marcianos verdes cayeron, sufriendo una ignominiosa muerte. No quedaban en pie más que un guerrero y 2 hembras, y pensé que sería cuestión de poco tiempo el que también ellos perdieran la vida sobre el suelo escarlata. Pero cuando 2 nuevos hombres planta atacaron, el guerrero, ya preparado por la experiencia de los anteriores ataques, lanzó una rápida estocada hacia arriba y alcanzó la masa que brincaba con un golpe tan limpio que rajó al hombre planta de la barbilla a la ingle. Sin embargo, el otro monstruo asestó con su mortífera cola un solo golpe y las 2 mujeres se desplomaron agonizantes sobre el terreno. Cuando el guerrero verde vio que sus 2 últimos compañeros se desplomaban y reparó en que el tropel entero de aquellas alimañas iba a cargar contra él, se precipitó valientemente a su encuentro, manejando la larga espada de tan feroz manera que me recordó las muchas ocasiones en que contemplé a los seres de su raza esgrimirla con análogo brío e igual ferocidad en sus continuos enfrentamientos. Cortando y tajando a derecha e izquierda, se abrió un camino entre los acometedores hombres planta, y luego comenzó una loca carrera para ganar el bosque, al abrigo del cual esperaba indudablemente hallar un refugio seguro. El guerrero había girado hacia la parte del bosque que concluía en el precipicio, con lo que la alocada carrera se iba alejando cada vez más del peñasco detrás del que me ocultaba. Mientras presenciaba la noble pelea sostenida entre el gran guerrero y sus enormes adversarios,
mi corazón palpitó emocionado y lleno de admiración por él, y procediendo como yo solía hacerlo, más por impulso que por madura reflexión, salí de repente de mi pétreo escondrijo y salté rápidamente hacia los caídos cuerpos de los marcianos verdes, con un plan ya formado. Media docena de descomunales saltos me situaron donde yo quería estar, y en otro instante me vi persiguiendo velozmente a los repulsivos monstruos que iban ganando terreno al fugitivo guerrero, pero entonces ya blandía en la mano una espada larga y en mi corazón hervía la antigua sed de sangre del luchador y una neblina rojiza se había alzado ante mis ojos y sentí que mis labios respondían a mi corazón con una sonrisa que me era habitual en los trances de la alegría de la batalla. A pesar de mi rapidez estuve a punto de llegar tarde, pues el guerrero verde estaba a punto de ser alcanzado cuando le faltaba la mitad del camino para ganar el bosque, y en ese momento se encontraba de pie, de espaldas a un peñasco, mientras que la manada, momentáneamente desilusionada, gritaba y chillaba en tomo suyo. Debido a que tenían un solo ojo en el centro de la cabeza y a que no apartaban la mirada de su presa, no notaron mi silenciosa aproximación, por lo que caí entre ellos con mi espada, y 4 hombres planta cayeron muertos antes de que se dieran cuenta de que los atacaba. Durante un momento retrocedieron ante mi terrorífica matanza, y en aquel instante el guerrero verde aprovechó la ocasión y se apresuró a colocarse a mi lado, girando su espada a derecha e izquierda de manera que no había contemplado sino en otro guerrero. La espada del marciano describía en el aire la figura de un 8 y no se detuvo hasta que nadie quedó con vida frente a él, pues la cortante hoja atravesaba los huesos, la carne y el metal, como si se tratara de aire. Cuando nos inclinábamos sobre la carnicería, de encima de nosotros surgió un salvaje alarido, un grito aterrador que ya había oído antes, y que sirvió para alentar a la manada a que de atacasen a sus víctimas. Una y otra vez se repitió extraño ruido, pero tan ocupados nos hallábamos con aquellas bestias feroces, que no podíamos indagar, ni siquiera con la mirada, la causa de las horribles notas. Las grandes colas de los monstruos nos azotaban con frenético odio, sus talones, como afiladas navajas de afeitar, nos cortaban las extremidades y el cuerpo, y un humor verdoso y pegajoso, parecido al limo de una oruga aplastada, nos chorreaba de la cabeza a los pies, puesto que cada tajo o estocada de nuestras largas espadas, al desgarrar las dañadas arterias de los hombres planta, por las que circula esa baba viscosa en lugar de sangre, echaba sobre nosotros grandes cantidades de la fétida sustancia. Una vez sentí en la espalda el enorme peso de una de las fieras y sus afilados talones se hundieron en mi carne, experimentando la espantosa sensación de que unos labios húmedos me chupaban la sangre que manaba de las heridas que sus garras me habían hecho. Yo me encontraba luchando desesperadamente con el feroz ser que pretendía degollarme, mientras que otros 2 congéneres suyos, uno a cada lado, me azotaban cruelmente con sus cortantes colas. El guerrero verde defendía su vida con admirable denuedo, sin preocuparse de otra cosa, y comprendí que la desigual lucha no podría prolongarse mucho más, pero, afortunadamente, mi poderoso compañero descubrió mi apuro, y, separándose de los que le rodeaban, me libró con un solo mandoble del peligroso asaltante que tenía en la espalda, por lo que, desembarazado de él, apenas me costó trabajo deshacerme de los demás. Ya juntos, apoyamos espaldas contra espalda en el gran peñasco, evitando así que los hombres plantas saltasen sobre nosotros para asestarnos sus mortíferos golpes, y como nos era fácil resistirlos mientras permanecían en el suelo, nos fue fácil acabar con el resto de ellos. En ese momento llamó nuestra atención el gemido espantoso que sonó encima de nuestras cabezas. Esta vez miré hacia arriba, y a lo lejos, en un pequeño balcón natural frente al acantilado, la extraña figura de un hombre repitió la desgarradora señal, mientras que con una mano señalaba en dirección a la boca del río como pidiendo a alguien que viniese, y con la otra nos señalaba y gesticulaba. Una mirada al sitio que él indicaba bastó para mostrarme sus propósitos y al mismo tiempo para producirnos el más grande temor,
porque extendiéndose a todo lo ancho de la pradera, desde el bosque y desde la llanura al otro lado del río surgían y convergían hacia nosotros centenares de filas compuestas por salvajes monstruos saltadores como los que nos acosaban, y con ellos llegaban algunas criaturas aún más raras, que corrían con suma rapidez, ya erguidas, ya a 4 patas. Será una gran muerte, dije a mi compañero. Mira. Este echó una ojeada fugaz al sitio que yo le indiqué y me contestó sonriendo. Sucumbiremos como corresponde a grandes guerreros, John Carter. Acabábamos de matar al último de nuestros inmediatos contrarios mientras así hablaba, y me volví asombrado al oír pronunciar mi nombre. Y allí ante mis asombrados ojos se presentó el más grande de los hombres verdes de Barsoom, el estadista más astuto, el general más poderoso, mi querido y buen amigo Tars Tarkas, Yedak de Tark. Capítulo 2. Una batalla en el bosque. Tars Tarkas y yo no tuvimos tiempo para intercambiar impresiones y nos mantuvimos allí, delante del gran peñasco, rodeados por los cadáveres de nuestros grotescos asaltantes, ya que de todas las direcciones bajaban al ancho valle verdaderos torrentes de pavorosos seres como contestación a la grotesca llamada del extraño personaje situado encima de nosotros. «Ven», gritó Tars Tarkas. «Debemos llegar a los precipicios. Allá está nuestra única y remota esperanza de salvación, si conseguimos encontrar una cueva, o un borde estrecho donde los dos podamos defendernos de esa horda desalmada e implacable». Ambos corrimos por la pradera escarlata, yo, aminorando la velocidad para no distanciarme de mi más lento compañero. Tendríamos quizá que recorrer 300 yardas que separaba al peñón de los acantilados, y luego nos faltaba buscar un abrigo conveniente que nos permitiera hacer frente a las terroríficas bestias que nos perseguían. Iban casi a alcanzarnos, cuando Tars Tarkas me gritó que me apresurase y le dejara atrás y me apresurara para descubrir, si era posible, el refugio que deseábamos encontrar. La sugerencia me pareció buena, porque nos proporcionaba unos cuantos minutos valiosos, y así, poniendo en acción toda la energía de mis músculos terrestres, crucé a grandes saltos y brincos el espacio que existía entre mí y el precipicio a cuya base llegué en un momento. El acantilado se levantaba casi perpendicularmente desde el mismo nivel de la herbosa pradera. No había allí ninguna acumulación de desprendimientos que formara un acceso más o menos precario hasta él, como sucede en la mayoría de los que he visto. Las escasas rocas que se habían desprendido de las alturas, y que estaban en su mayoría medio enterradas en la hierba, eran la única prueba de que en el macizo amontonamiento de rocas alguna vez había tenido lugar un ligero desprendimiento. Una primera y breve inspección de los acantilados me llenó el corazón de malos presagios, porque hasta donde me alcanzaba la vista era imposible divisar un solo paraje propio para estar en él en pie, ni siquiera precariamente, salvo el saliente desde el que el terrible heraldo continuaba lanzando sus apremiantes alaridos. A mi derecha, el pie del acantilado se perdía en el espeso follaje del bosque, que terminaba junto a la base del mismo, de modo que la exuberante vegetación se extendía en unos 100 pies contra su recio y enorme vecino. A mi izquierda, el acantilado corría, aparentemente sin interrupción, a través de la parte superior del ancho valle, y se perdía en los perfiles de lo que aparentaba ser una cordillera de altísimas montañas que rodeaban y limitaban el valle en todas direcciones. Aparentemente a unos 100 pies de mí el río brotaba precisamente en la base de la mole rocosa, y considerando que no teníamos la menor probabilidad de escapar en aquel sentido, fijé mi atención de nuevo en el bosque. Los precipicios se alzaban sobre mí sus buenos 5000 pies. El sol todavía no los bañaba y mostraban un color amarillo oscuro destacándose de su propia sombra. Aquí y allí resaltaban rayas y manchas rojas y verdes de tonos sombríos, y en trechos, porciones de cuarzo blanco. Aunque eran muy hermosos, temo que no los aprecié por completo la primera vez que los vi. En aquel momento solamente buscaba en ellos un medio de salvarnos, y así,
mientras mi mirada recorría una y otra vez su vasta extensión en busca de alguna grieta o hendidura. Incluso llegué a maldecirlos, como el prisionero maldice los crueles e insalvables muros de su prisión. Tars Tarkas se acercaba con rapidez, y a su saga venía, pisándole los talones, la horrible horda de nuestros enemigos. Parecía ser que no nos quedaba más refugio que el bosque, y estaba a punto de indicar a Tars Tarkas que me siguiese a él, cuando el sol pasó por el cenit de los acantilados tocando con sus brillantes rayos su oscura superficie, de la que surgieron una miríada de chispeantes fulgores deslumbradoramente áureos, vivamente rojos, suavemente verdes y relucientes blancos, el más fascinante e interesante espectáculo que ojos humanos puedan contemplar. La cara de los acantilados estaba, según lo demostró una inspección posterior, tan plagada de vetas y trozos de oro sólido, que presentaba el aspecto de una muralla maciza de ese precioso metal, excepto donde se hallaban las entalladuras de rubíes, esmeraldas y diamantes, una pequeña pero asombrosa muestra de las inagotables y jamás adivinadas riquezas enterradas hondamente debajo de su increíble superficie. Sin embargo, lo que atrajo mi mayor atención en el instante en que los rayos solares iluminaban de lleno el acantilado, fueron las manchas negras que inequívocamente aparecieron surcando la magnífica muralla cerca del extremo del bosque, y que se prolongaban por abajo y más allá de las ramas de este. Casi inmediatamente reconocí que eran sombrías bocas de entrada a las cavernas situadas dentro de la roca, posibles caminos de huida o refugios transitorios si lográbamos llegar a ellos. Había un solo camino, y este pasaba por entre los corpulentos y altos árboles. Que yo podría conseguirlo lo sabía muy bien, pero para Tars Tarkas, con su enorme cuerpo y gran peso, sería una tarea realmente ardua, a pesar de su decisión y destreza, ya que los marcianos no son precisamente buenos escaladores. En toda la superficie de aquel antiguo planeta nunca había visto una colina o montaña que excediera, en cuanto a altura, los 4000 pies contando a partir del fondo de los mares muertos, y como la subida solía ser gradual, la mayoría de ellas ofrecían pocas oportunidades para practicar la escalada. Tampoco los marcianos hubieran aceptado tal reto, en caso de presentárseles en circunstancias más normales, porque siempre siguen una senda tortuosa que arranca de la base de cualquier monte en lugar de enfrentarse a caminos más cortos pero más arduos. No obstante, no había otra elección que escalar los árboles contiguos al precipicio, a fin de alcanzar las cavernas de arriba. El de Tark comprendió las posibilidades y las dificultades del plan a la vez, y como no existía otra alternativa, nos dispusimos a ponerlo en ejecución. Nuestros incansables perseguidores estaban ya cerca de nosotros, tan cerca que me parecía totalmente imposible que el Yedak de Tark llegase al bosque antes que ellos, y tampoco había en los esfuerzos de Tars Tarkas por salvarse la suficiente decisión, ya que a los hombres verdes de Barsoom no les gusta huir, y jamás tuve ocasión de ver a ninguno tratar de escapar de la muerte cualquiera que fuera el aspecto bajo el que se presentara esta. Pero este era Tars Tarkas, era el más valiente de los valientes, según lo tenía demostrado miles de veces, sí, miles de veces en innumerables combates a muerte con hombres y bestias. También sabía yo que existía otra razón, distinta del miedo a la muerte en su huida, ya que le constaba que un impulso más poderoso que el orgullo o el honor me acuciaba a librarme de aquellos fieros destructores. En mi caso era el amor a la divina Deja Toris, y si la causa del Tark era un enorme y repentino amor por la vida me resulta difícil de concebir, ya que aquella gente extraña, cruel, sin amor e infeliz, busca más a menudo la muerte que la vida. Finalmente, sin embargo, alcanzamos las sombras del bosque, mientras que detrás de nosotros surgió el más veloz de nuestros perseguidores, un gigantesco hombre planta con las garras tendidas para cogemos y las bocas dispuestas a chuparnos la sangre. Diré que se hallaba a 100 yardas de distancia de sus compañeros más próximos, por lo que llamé a Tars Tarkas para que subiera a un gran árbol que rozaba la cara del precipicio,
mientras yo quitaba de en medio al monstruo, dando así una oportunidad al menos ágil Tark para que trepase a las ramas superiores antes de que la horda entera cayera sobre nosotros dejándonos sin probabilidades de huir. Pero calculé mal, no apreciando con exactitud tanto la astucia de mi inmediato enemigo, como la velocidad con que los suyos recorrían la distancia que les separaba de allí. Cuando alcé mi larga espada para dar muerte al gigante, este se detuvo en su carga, de manera que el arma cortó inútilmente el aire, mientras que mi enemigo me asestó un golpe con toda la fuerza de su membruda cola, y me derribó al suelo. En un instante la bestia semi-humana se lanzó sobre mí, mas antes de que pudiera poner sus repugnantes bocas en mi pecho y mi cuello conseguí sujetarle sus retorcidos tentáculos con cada mano. El hombre planta era fuerte, pesado y muy musculoso, pero mis tendones terrestres y mi mayor agilidad, en unión con el estrangulamiento que le estaba practicando, pienso que me hubieran valido una victoria instantánea si hubiéramos tenido tiempo ambos para contrastar los méritos de nuestras proezas. Pero ocurrió que mientras luchábamos con furia alrededor del árbol al que se subía Tars Tarkas con infinitas dificultades, eché de improviso una ojeada sobre el hombro de mi contrario y observé el enjambre de asaltantes que iba a acometerme. Entonces vi al fin la naturaleza de aquellos monstruos que acudían en auxilio de los hombres planta, contestando al apremiante alarido del ser que estaba sobre el precipicio. Eran el más terrible de los pobladores de Marte, los grandes monos blancos de Barsoom. Mis anteriores experiencias en Marte me habían familiarizado plenamente con ellos y sus métodos y puedo afirmar que de todos los pavorosos y terribles, horrendos y grotescos habitantes de aquel extraño mundo, los monos blancos eran los que consiguieron familiarizarme más con la sensación del terror. Pienso que la causa de este sentimiento que tales monos engendraron en mi interior se debía a su notable parecido en cuanto a forma con los hombres terrestres, que les presta un aspecto humano aún más sorprendente comparándolo con lo enorme de su tamaño. Derechos miden de alto 15 pies y andan erectos sobre sus patas traseras. Al igual que los marcianos verdes, poseen un juego intermedio de brazos entre los miembros superiores y los inferiores. Tienen muy juntos los ojos, pero no saltones como los hombres verdes, llevan las orejas tiesas, aunque colocadas más al lado que los primeros, mientras que sus dientes y narices se parecen mucho a los de los gorilas africanos. En la cabeza les brota un enorme mechón de erizados pelos. Había en sus miradas y en las de los terribles hombre planta, cuando les contemplé por encima del hombro de mi adversario, una expresión de rabia indefinible, y en ese momento saltaron sobre mí mientras chillaban, silbaban y gritaban con frenesí, pero de todos los ruidos que me asaltaban a medida que se aproximaban a mí, ninguno me resultó tan horrible como el horrible ronroneo de los hombres planta. De repente una infinidad de crueles garras y afilados talones se hundieron en mi carne, y unos labios fríos y succionadores se precipitaron sobre mis arterias. Luché para librarme, y aunque estaba enterrados bajo sus inmensos cuerpos, conseguí ponerme en pie donde, con la espada aún asida, la utilicé a modo de daga, provocando tal carnicería entre ellos que por un instante me vi libre. Lo que he tardado minutos en describir sucedió en unos cuantos segundos, pero durante ese tiempo Tars Tarkas había presenciado el riesgo que yo corría y se dejó caer de las ramas inferiores, a las que había trepado con extraordinario trabajo, y mientras yo luchaba contra el último de mis antagonistas, el gran Tark se puso a mi lado y de nuevo peleamos espalda con espalda como tantas veces lo habíamos hecho antes. Una y otra vez los feroces monos nos acometieron y una y otra vez los rechazamos con nuestras espadas. Las grandes colas de los hombres planta nos azotaban con tremenda fuerza mientras nos atacaban desde diferentes direcciones o saltaban por encima de nuestras cabezas con la agilidad de sabuesos, pero cada ataque tropezaba con la muralla de unas brillantes espadas que durante 20 años habían sido las más famosas de Marte, porque Tars Tarkas y John Carter eran nombres que todos los combatientes de aquel mundo de guerreros mencionaban con respeto.
Pero incluso las dos mejores espadas de un mundo de guerreros no pueden luchar incansablemente contra una inacabable turba de bestias feroces y salvajes que ignoran el significado de la derrota hasta que el acero clavado en sus corazones les arranca la vida, y así, paso a paso fuimos forzados a retirarnos. Al fin, nos apoyamos en el colosal árbol que habíamos elegido para nuestra ascensión, y luego, como carga tras carga los enemigos nos abrumaban con su peso, fuimos cediendo poco a poco hasta ser empujados a medio camino en tomo de la enorme base del colosal tronco. Tarkas estaba más bajo, y de repente le oí lanzar un ahogado grito de júbilo. «Aquí hay un escondrijo para al menos uno», John Carter me dijo, y mirando dónde él se hallaba y vi una oquedad en la base del árbol como de 3 pies de diámetro. «Entra, Tarkas», grité, pero no se movió, alegando que su corpulencia le impediría pasar por la abertura, mientras que yo me escurriría fácilmente por ella. «Moriremos ambos si nos quedamos fuera, John Carter, aquí hay una pequeña oportunidad para uno de nosotros. Aprovecha la ocasión y podrás vivir para vengarme. A mí me resultaría inútil meterme en un hueco tan pequeño con esa horda de demonios sitiándonos por todos los lados». «Entonces muramos juntos», Tarkas repliqué. «¿Por qué no marcharé solo? Déjame que defienda la abertura mientras entras, y después mi corta estatura me permitirá seguirte antes de que puedan evitarlo». Continuábamos luchando furiosamente mientras hablábamos con breves frases que subrayamos con violentos golpes e iracundas estocadas a nuestros tenaces enemigos. Al fin cedió, ya que le pareció que era la única manera de uno de los dos se salvara del número cada vez mayor de atacantes, que aún llegaban hasta nosotros de todas las direcciones del valle. «Siempre ha sido tu estilo, John Carter, el preocuparte el último por tu vida», exclamó, «e incluso el que mandase en actos y la voluntad de los demás, aunque se trate del más grande de los Jedaks que han regido a Barsoom». Una leve sonrisa apuntó en su rostro duro y cruel, mientras que el más grande de los Jedaks se veía obligado a obedecer las órdenes de una criatura de otro mundo, un hombre cuya estatura era casi la mitad de la suya. «Si fracasas», John Carter dijo, «sabe que el cruel y despiadado Tark, al que enseñaste el significado de la amistad, saldrá a morir a tu lado». «Como desees, amigo mío», contesté, «pero ahora date prisa, mete primero la cabeza, mientras yo cubro tu retirada». Vaciló un instante al oír mis palabras, porque jamás en el curso de su vida, tan llena de azares, había vuelto la espalda más que a un enemigo derrotado o muerto. «Pronto, Tarkas», le insté, «o nos sacrificaremos sin provecho. Yo solo no podré aguantarles mucho tiempo». Cuando se tiró al suelo para meterse en el árbol, la muchedumbre rugiente de horribles e infernales monstruos se precipitó sobre mí. Mi centelleante espada iba de derecha e izquierda tiñéndose ya de verde, con el zumo espeso de loa hombre planta, ya de rojo con la sangre púrpura de los enormes monos blancos, y yendo de enemigo en enemigo, no tardaba sino una fracción de segundo en beber la esencia vital del corazón de algún salvaje. Y así luché, cual nunca había combatido hasta entonces, resistiendo impávido los embates de esos seres tan horribles como anómalos, siéndome ahora difícil comprender cómo mis músculos humanos no flaquearon en tan sanguinaria matanza y soportaron el terrorífico peso de tantas toneladas de carne rabiosa y palpitante. Con el miedo a que nos escapáramos, los monstruos redoblaron sus esfuerzos para derribarme, y aunque el terreno alrededor de nosotros estaba sembrado de sus agonizantes compañeros, consiguieron al fin dominarme y hacerme caer debajo de ellos, por segunda vez aquel mismo día, por lo que de nuevo sentí en mi cuerpo la horrible impresión de sus labios succionantes. Pero apenas caí me di cuenta de que unas vigorosas manos me agarraban los tobillos para arrastrarme enseguida al refugio del interior del árbol. Un instante hubo una tenaz lucha entre Tarkas y un enorme hombre planta que obstinadamente se aferraba a mi pecho, pero al finalmente pude servirme de mi larga espada, y con un violento mandoble acabé con su vida. Maltrecho y sangrando por muchas y crueles heridas,
quedé tumbado en el suelo dentro del hueco del árbol, mientras que Tarkas defendía la abertura de la furiosa masa. Durante 1 hora alborotaron en tomo del árbol, pero después de varios intentos para cogernos, redujeron sus esfuerzos a chillar y aullar de forma espantosa los grandes monos blancos y a producir su característico e indescriptible ronroneo los hombres planta. Por último, todos, excepto unos cuantos dedicados en apariencia a evitar nuestra fuga, se fueron, con lo que la aventura para nosotros pareció convertirse en un asedio, con el resultado inevitable de que moriríamos de hambre, ya que aunque fuésemos capaces de deslizarnos fuera del árbol después de que anocheciera, ¿a dónde dirigiríamos nuestros pasos con objeto de salvarnos en aquel valle hostil y desconocido? Como los ataques de nuestros enemigos habían cesado y nuestros ojos se hallaban ya habituados a la semioscuridad del interior de nuestro extraño escondite, aproveché la oportunidad para explotar sus rincones. El árbol estaba hueco en una extensión de unos 50 pies de diámetro, y por su suelo, llano y firme, juzgué que antes de que nosotros lo ocupáramos ya lo habían hecho otros. Al levantar los ojos hacia arriba para apreciar su altura vi encima de mí un tenue resplandor luminoso. Existía una abertura allí arriba. Si podía llegar a ella, no sería difícil ganar más tarde la protección de las cuevas del precipicio. Mis ojos no se hallaban aún acostumbrados del todo a la desvanecida luz del interior, pero no obstante, al continuar con mis investigaciones, descubrí una tosca escala en el lado más alejado escondrijo. Rápidamente subí por ella, solo para averiguar que se conectaba en lo alto con la más inferior de una serie de barras de madera colocadas horizontalmente en el entonces estrecho interior en forma de tubo de aquel árbol. Tales barrotes estaban puestos unos sobre otros, separados por una distancia aproximada de 3 pies, y formaban una perfecta escala en toda la extensión que mi vista podía alcanzar. Descendí hasta el suelo una vez más y le conté mi hallazgo a Tarkas, quien me sugirió que explorase la subida hasta donde me fuera posible mientras no corriese peligro, entre tanto él guardaría la entrada de un posible ataque. Mientras me apresuraba a trepar por los escalones del singular tronco encontré que la escalera llegaba hasta donde me llegaba la vista, y que a medida que ascendía por ella, la claridad que surgía de arriba se iba haciendo cada vez más brillante. Continué subiendo unos 500 pies, hasta que finalmente llegué a la abertura del tronco por la que pasaba la luz. Tendría poco más o menos igual diámetro que el del pie del árbol y daba directamente a una rama larga y plana, cuya superficie, curiosamente desgastada, demostraba que se la usaba con frecuencia como camino por alguna persona que iba y venía del acantilado al tronco del árbol. No me atrevía a andar por la rama, temiendo que pudiera ser descubierto y que se nos cortase la retirada en aquella dirección, por lo que di prisa en volver al lado de Tarkas. Pronto estuve junto a él, y sin perder tiempo emprendimos ambos la ascensión por la larga escalera que terminaba en el boquete de la parte superior. Tarkas iba delante, y cuando yo alcancé la primera de las barras horizontales, tiré de la escala que quedaba debajo de mí y se la entregué a él, que la trasladó 100 pies más arriba, donde la metió entre una de las barras y la pared de la chimenea. De idéntico modo desprendí los barrotes inferiores, a medida que pasaba por ellos, de manera que no tardamos en dejar el interior del árbol desprovisto de cualquier medio de persecución o ataque por retaguardia. Más tarde supimos que esa precaución nos libró de un dificilísimo trance y que significó nuestra salvación. Cuando alcanzamos el agujero de lo alto, Tarkas se echó a un lado para que yo saliese afuera a ver lo que ocurría, puesto que mi menor peso y mi mayor agilidad me hacían más apto para el peligroso tránsito por el vertiginoso y oscilante pasadizo. La rama por la que avanzaba subía hacia el acantilado, formando un ligero ángulo, y como a continuación descubrí, terminaba a corta distancia encima de un estrecho borde que sobresalía de la roca a la entrada de una angosta cueva. Al aproximarme al extremo más delgado de la rama, ésta se dobló con mi peso, de manera que me balanceé peligrosamente y mi débil sostén se inclinó suavemente,
separándose del borde rocoso cerca de un par de pies. A 500 pies debajo de mí se extendía la brillante alfombra escarlata del valle, y casi 500 pies sobre mi cabeza se alzaba la brillante e impresionante cara de los acantilados. La caverna ante la cual me encontraba no era de las que había visto desde el llano y estaba mucho más alta que ellas, quizá a 100 pies, pero, por lo que pude comprender, no sería tan útil para nuestro propósito como las otras, por lo que volví al árbol, junto a Tars Tarkas. Los dos nos arrastramos a lo largo del ondulante paso, pero cuando llegamos al extremo de la rama notamos que nuestro peso acumulado la hacía bajar en tal forma que la boca de la cueva quedaba encima de nosotros, lo bastante lejos para no poder subir a ella. Acordamos por último que Tars Tarkas volviese al tronco, dejándome la correa de cuero más larga de su arnés, para que, cuando la rama recobrase su posición y me permitiera entrar en la cueva, lo hiciera, y ya allí, por medio de la correa, facilitase la ascensión del marciano al seguro saliente de la roca. Realizamos el plan sin tropiezos, y pronto tuvimos la satisfacción de vernos reunidos en el borde de un mirador, desde el que se disfrutaba del magnífico espectáculo del valle que se extendía a nuestros pies. Hasta donde alcanzaba la mirada, unos lejanos bosques y unas púrpuras praderas bordeaban un mar silencioso, y todo ello aparecía dominado por la enorme mole de los deslumbradores acantilados. De repente creí divisar un minarete dorado refulgiendo al sol entre las ondulantes copas de los distantes árboles, pero pronto abandoné la idea, convencido de que se trataba de una alucinación nacida de nuestro deseo de descubrir los atisbos de la civilización en aquellos parajes tan hermosos como aterradores. Debajo de nosotros, en la orilla del río, los grandes monos blancos devoraban los despojos de los guerreros compañeros de Tars Tarkas, mientras que las manadas de hombres planta pastaban en círculos de creciente amplitud por la pradera, que segaban con tanta eficiencia como la mejor de las segadoras. Sabiendo que un ataque por el árbol era casi imposible, decidimos explorar la caverna, la cual pensábamos que no sería más que una prolongación del camino que habíamos recorrido ya y que conduciría a donde solo los dioses sabían, pero que sin duda nos alejaría de este valle de brutal ferocidad. Mientras avanzábamos nos encontramos con un túnel bien proporcionado cortado del macizo acantilado. Sus paredes se alzaban, unos 20 pies sobre el suelo, que tenía 5 pies de ancho. El techo estaba abovedado. Como nos faltaba con qué alumbrarnos, caminamos despacio en la cada vez más densa oscuridad. Tars Tarkas tanteaba una pared y yo la otra cogidos de la mano con objeto de que si había ramas divergentes no nos separásemos o perdiésemos en aquella intrincada y laberíntica galería. Ignoro cuánto tardamos en atravesar el túnel de ese modo, pero al fin llegamos a un obstáculo que impidió que siguiéramos adelante. Parecía más un tabique que el repentino final de la cueva, porque estaba construido de una materia distinta a la de la montaña, ya que al tacto parecía ser una madera muy dura. Silenciosamente palpé su superficie con cuidado y finalmente hallé recompensados mis esfuerzos con el hallazgo de un botón, que en Marte indicaba la existencia de una puerta como en la Tierra lo indica la existencia de un picaporte. Lo apreté suavemente y tuve la satisfacción de sentir que la puerta cedía con lentitud delante de mí, y en el instante siguiente estábamos contemplando un aposento tenuemente iluminado que, por lo que pudimos vislumbrar, estaba desocupado. Sin más demoras abrí por completo la puerta, y, seguido por el enorme Tark, penetré en la estancia. Mientras permanecíamos mudos y algo perplejos, echando una ojeada en torno nuestro, un ligero ruido a mi espalda hizo que me volviese con rapidez, observando, en el colmo del asombro, que la puerta se cerraba con agudo chasquido como empujada por una mano invisible. Instantáneamente me precipité a ella para abrirla otra vez, porque algo en aquel extraño incidente y en el intenso y casi palpable silencio del lugar, me daba a entender que un mal nos acechaba escondido en la rocosa cámara situada en las entrañas del dorado acantilado. Mis dedos se clavaron en vano en el persistente portón,
mientras mis ojos buscaban inútilmente un duplicado del botón que nos había dado acceso allí. Y entonces, de unos labios invisibles, salió una macabra y burlona risotada que recorrió la abandonada cámara.